Nuevamente le damos la bienvenida muy cordial al rabino Yehudá Ben Israel de la comunidad Betor y la Casa de Israel. Siempre acompañándonos, rabino, te agradecemos por la clase que nos vas a dar hoy, ya que en este lugar, el Desierto de las Naciones, nos han escrito bastantes preguntas que quisiéramos plasmarte hoy con relación a la próxima festividad de Pesach y Hag HaMatzot. Rabino, vamos a ir al grano de una vez. Tradicionalmente se le ha conocido por parte del judaísmo a la festividad que viene ahorita y que mucha gente celebra, ¿verdad? Durante la época de lo que llamamos Semana Santa. Tradicionalmente el judaísmo la ha llamado la festividad de Pesaj, pero de acuerdo con la Torá, ¿así se le debería llamar? No. Literalmente en la Torá hay una diferencia en Pesach, que según la Torá de Maikra 23 es el 14 de Aviv, ¿ya? Y Hag HaMatzot es otra festividad que inicia el día 15 para el día 21 del mes de Aviv, ¿ya? Hay una conexión entre las dos, precisamente porque el día 14 es sacrificado el cordero de Pesach y preparado para poder comerlo, pero se come al caer el sol, cuando ya terminó el día 14 e inicia el día 15 de Aviv. Quiere decir que la cena de Pesaj es la manera en que se inaugura la festividad de Hag HaMatzot. Entonces, culturalmente, desde tiempos del Segundo Templo, a la festividad se le llamaba Hag HaMatzot, se refería desde el 14 hasta el 21, o se le llamaba Pesaj a toda la festividad siempre desde el 14 al 21, de una manera cultural. Pero literalmente en la Torá son dos festividades distintas. Pesaj el día 14 y Hag HaMatzot del 15 al 21 de Aviv. Pero eso implicaría que nosotros también tendríamos que celebrarlo así, rabino. No, o sea, literalmente hacer una semana la celebración de Pesaj. No, de Hag HaMatzot. Entonces, nosotros como Efraín, apegados a la letra de la Torá, lo que celebramos es Hag HaMatzot, ¿ya? Y tenemos, si nos esforzamos por hacer esa diferencia cuando hablamos de la festividad, de decir Hag HaMatzot y no Pesaj, creo que va a estar más clara en nuestra mente y vamos a ir marcando una diferencia, porque es importante para nosotros entender el por qué no celebramos Pesaj, ¿ya? Sino que lo que celebramos es Hag HaMatzot. Entonces, ¿por qué no celebramos Pesaj, rabino? Si la Torá nos manda celebrar Pesaj, ¿por qué no celebramos Pesaj nosotros ahora? Bueno, precisamente porque el Pesaj es el día 14 de Aviv y la pregunta es, ¿cómo se celebra Pesaj? Bueno, Pesaj literalmente es el cordero, ¿ya? Se le llama Pesaj al cordero que es sacrificado el día 14. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para poder celebrar Pesaj? Sacrificar un cordero, el cordero de Pesaj. Literalmente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la Torá lo prohíbe, porque no hay templo. Y está prohibido hacer un sacrificio y no llevarlo al templo. Entonces todos los sacrificios están de alguna manera vetados por el Eterno a través de la destrucción del templo. Entonces no lo podemos celebrar. Por otro lado, y aquí viene la diferencia, hasta aquí estaríamos igual que el judaísmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no sacrifican un cordero de Pesaj. Entonces realmente en la cena de Pesaj, que es con la que ellos inauguran el Hag HaMatzot, al igual que nosotros, ellos no tienen cordero de Pesaj. Simplemente es una cena festiva, es una festividad conmemorativa, y desde el punto de vista de Halajá judía, las leyes de la cena de Pesaj, especificadas en Mishmot 12 y 13, no son válidas para la cena de ellos, porque lo de ellos legalmente no es una cena de Pesaj. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, ellos pueden invitar a un gentil, puede estar un incircunciso con ellos. ¿Por qué? Porque legalmente no es una cena de Pesaj. Es una festividad conmemorativa porque no tienen cordero de Pesaj. Las leyes no aplican desde el punto de vista halágico. A ver, rabino, ya te me fuiste muy rápido, por favor. Explícame un poquito, a ver, ¿en qué consiste esa cena de Pesaj? ¿Cuáles son esas leyes de la cena de Pesaj? Bueno,
Principalmente lo que especifica en la Torá, en Shemot 12, es que ningún incircunciso puede comer del cordero de Pesaj. ¿Ya? Estamos hablando específicamente de la cena de Pesaj, ya que es como es un seder, es una ceremonia con la que se inicia toda la festividad de Hajamazot. Un cordero de Pesaj que se sacrificó y se preparó el día anterior, el día 14, en la tarde del día anterior. Pongámosle en la cultura grecorromana donde estamos, por ejemplo, si nosotros vamos a celebrar un miércoles en la noche la cena de Pesaj, quiere decir que el martes en la noche inició el día 14 de abril, ¿ya? Entonces, en la tarde del martes, del miércoles, estarían sacrificando el cordero de Pesaj como a las 3 de la tarde y comienzan a prepararlo para poder cenarlo al caer el sol, que ya terminó el día 14 e inicia el día 15 y la festividad de Hajamazot. Entonces, en esa ceremonia tiene prohibido participar ningún ajeno al pueblo de Israel. Y por eso habla de la circuncisión. Dice, y si un extranjero quiere comer de Pesaj, debe de circuncidarse él y todos los varones de su casa. Entonces, dice, ya no será un ajeno, no será como uno de ustedes, ¿ya? Porque entonces todo israelita tiene que estar circuncidado. Y al ser israelita y circuncidado, es una misma comer del cordero de Pesaj. Pero al mismo tiempo es una prohibición para el que no es israelita, que no está circuncidado. Que prácticamente diríamos, si soy israelita, estoy circuncidado. Si no estoy circuncidado, no soy israelita. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, esta ley, por ejemplo, desde el punto de vista del judaísmo, no aplica. ¿Por qué? Porque no hay un cordero de Pesaj. Entonces, la cena no es una cena de Pesaj legalmente hablando. Entonces, no aplica. Desde el punto de vista de Efraín, sí. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos cordero de Pesaj en nuestra mesa de Pesaj. Y me vas a preguntar, ¿y cómo es que yo tengo un cordero de Pesaj si el 14 yo no celebré Pesaj y no lo sacrifiqué ni lo preparé? Pues creo que esa es la pregunta que todos están haciendo, Rabino. ¿Será que tenemos que matar un cordero? No, para nada. Porque, y eso es lo interesante, ¿te imaginas tú que en Shemot 12:3, en donde la Torá especifica que tenemos que apartar un cordero del rebaño para sacrificarlo, donde comienzan las instrucciones, en hebreo, literalmente, si lo vemos de una manera literalmente, ahí dice, tomarán un hombre del rebaño. No dice un cordero. La palabra hebrea ahí es ish. Eso está escondido ahí. Y si la festividad, como lo dice Rav Shaul, eran ensayos, sombra de algo que había de venir, eso tendría que ir preparando a las personas que escudriñan las escrituras en su raíz a que en algún momento la festividad de Pesaj, que es el día 14, iba a tener un cumplimiento en el sacrificio de un hombre como cordero de Pesaj, y ahí se iba a cumplir la festividad. Rav Shaul dice que su majestad Yeshua como Mashiach es nuestro Pesaj. Quiere decir que él fue sacrificado un 14 de abril, ¿ya? Como el cordero de Pesaj, en la misma tarde que todas las casas de Israel se estaba sacrificando el cordero de Pesaj. Por eso él tuvo que haber sido, tenían que haberlo sepultado antes de que cayera el sol, porque ya entraban a Hajamazot, que es un día de reposo. El día 15 de abril es un día de reposo, ¿ya? Entonces, nosotros, desde ese punto de vista, recordate que todo acto en el Ein Sof es atemporal y aespacial. Entonces, él, como el cordero de Pesaj, que fue sacrificado hace 2000 años, más de 2000 años, en el día 14 de abril, es nuestro Pesaj y válido hoy en día para nosotros.
Entonces, nosotros en la cena de Pesaj sí tenemos un cordero de Pesaj, que es él. Entonces, nuestra cena de Pesaj es legal. Por lo tanto, todas las leyes que la Torá instruye acerca de la cena se deben de cumplir. Por eso es que ningún incircunciso puede participar del Seder de Pesaj, como lo especifica Mishmot 12. A ver, retrocedamos un poquito, rabino. Yo recuerdo que, de acuerdo con la tradición, el pueblo de Israel, desde el día 10 del mes primero, del mes de Aviv, tomaba un corderito y lo metían a su casa para que fuera examinado, ¿verdad? La tradición decía que los niños jugaban con el cordero para ver si no tenía defecto, para ver si no... ¿Cómo podría su majestad, de acuerdo con lo que tú nos estás diciendo ahorita, cómo podría su majestad haber cumplido esto, con esto? Oh, fabuloso, excelente pregunta. Y aquí tenemos que tomar otra vez los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento especifica que previo a su sacrificio él entró a Jerusalén, que sería la casa del Cordero. ¿Ya? No da una fecha, pero si tú lees los escritos, posiblemente él entró un 10 de Aviv, 4 días antes de su sacrificio a Pesaj, de la cena de 14 de Aviv. O sea que él estaba entrando un 4 de Aviv, sería, ¿no? 10 días antes. No, el día 10 de Aviv. El día 10. Él estaría entrando. Y esa entrada quedó marcada espectacularmente cuando toda la gente tiró hojas de palmera. ¿Ya? Y eso tiene su contexto. ¿A qué vamos a decir este contexto? Porque, basado en los estudios que hemos tenido alcance, históricos y de tradición, cada 10 de Aviv, precisamente para cumplir con eso estipulado de la Torá, que tenía que entrar el cordero a su casa el día 10 de Aviv para que esos 4 días se les pudiera revisar, ¿ya? El sumo sacerdote, porque todos sacrificaban en su casa, pero también en el templo había un sacrificio de Pesaj. Entonces el sumo sacerdote salía el 10 de Aviv como un desfile por las calles de Jerusalén hacia el norte. Hacia el norte estaban los corrales de los ganados de los levitas, donde ellos, pues recuérdate que ellos presentaban sacrificios todos los días, mañana, tarde y noche. Entonces tenían su propio ganado donde iban a escoger. El día 10 el sumo sacerdote salía por la puerta del norte hacia eso, a buscar el cordero perfecto, según instruía la Torá, para meterlo al templo y así cumplir con ese pasaje en donde el cordero tenía que entrar el 10 de abril. Entonces salieron todos y aquí voy a ponerle un poquito de mi salsa para encajarlo con lo que nos dice el Nuevo Testamento, ¿ya? Resulta que todos en Jerusalén estaban esperando el retorno del sumo sacerdote, que tenía que entrar con el cordero de Pesaj en sus brazos. En ese momento es que se viene acercando su majestad Yeshua, entrando a Jerusalén montado en un asno, como lo profetizó el profeta en Natanaj, ¿ya? Y que por eso es que todos estaban con las hojas de palmera, porque todo lo que le dijeron a ellos era lo que ellos decían al sumo sacerdote cuando iba caminando por las calles de Jerusalén con el cordero en sus brazos. ¿Ya? Bienvenido el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya? Todo eso que dice el Nuevo Testamento, que le gritaban a su majestad Yeshua, ellos se lo gritaban al sumo sacerdote. Perdón, y estaban esperándolo, pero él entró. Por eso le dijeron algunos de los fariseos, dile a tus discípulos que callen, porque imagínate lo que ellos estaban diciendo, lo que todos los años ellos le gritaban al sumo sacerdote cuando entraban con el cordero de Pesaj, se lo estaban gritando a su majestad Yeshua, que iba montado en un asno. O sea, para ellos, para un fariseo, eso era herejía, eso era algo absurdo, ¿no? ¿Y qué le contesta a su majestad Yeshua? Si ellos callan, las piedras gritarán. O sea, pasó algo sobrenatural que el Eterno puso en esta gente que estaba esperando al sumo sacerdote gritarlo a él de una manera sobrenatural. No sé si me explico, no es que ellos estaban razonando eso.
y que estaban viendo el cumplimiento de la profecía. No, simplemente algo sobrenatural pasó, porque hasta dice que estos mismos que le reclamaron a él agarraron las hojas de palmera y comenzaron a cantar también. Entonces, con eso llegamos a una conclusión de que él precisamente estaba entrando a Jerusalén el día 10 de Aviv y se estaba cumpliendo todo al pie de la letra, ¿ya? Y por eso vemos nosotros, como tú dijiste, que los niños jugaban con el cordero para ver si le encontraban algún defecto. Y el Nuevo Testamento nos narra en estos días previos a sus sacrificios que lo probaron preguntándole cosas. ¿Es lícito dar el tributo a César? Y él les contesta. Y así muchas preguntas. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Todas esas preguntas eran para probarlo. Y no le encontraron defecto. Y entonces era apto para que el día 14 fuera sacrificado como el cordero de Pesaj. Sí, rabino, wow, excelente. Me imagino que entonces toda esta gente que gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pues sin saberlo, como tú dices, estaban dando cumplimiento a la profecía, ¿verdad? Así es, y todo se estaba cumpliendo. Entonces, él es nuestro cordero de Pesaj. Acá surgen dos preguntas, rabino. La primera que nos hacen es, tú estás mencionando dos palabras, una es el Seder de Pesaj y otra es la cena de Pesaj. ¿Hay alguna diferencia entre el Seder de Pesaj y la cena de Pesaj? No. Y el otro, la otra pregunta, perdona, es si su majestad es el cordero de Pesaj y el cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado el día 14, porque tradicionalmente se ha conocido la Santa Cena, ¿verdad? Que era la cena de Pesaj en ese momento que su majestad hizo con sus talmidim, sus discípulos. ¿Por qué la hizo entonces un día antes de lo que tocaría? Esas dos preguntas por ahorita, rabino. Bueno, la primera es un error y tal vez lo más apropiado sería el Seder de la cena de Pesaj. Es lo mismo, ¿verdad? No es el Seder de Pesaj porque ya concluimos que no celebramos Pesaj. Lo que sí hacemos es la cena de Pesaj, que es como se inaugura la festividad de Hag HaMatzot. Entonces, corrigiendo, sería el Seder de la cena de Pesaj. Y por el otro lado, en la otra pregunta es acerca de la celebración de la cena de Pesaj, que en el Nuevo Testamento se menciona que su majestad Yeshua tuvo con sus discípulos. Y ahí tengo dos posibles respuestas. La primera, que sería la más certera para mí, es que su majestad, en la tradición se sabe que los profetas tienen un nivel que pueden quebrantar la Torá y ser sin culpa, si es que lo que hacen, lo hacen para glorificar u honrar el nombre del Eterno o quitar el pecado del pueblo, ¿ya? Recuérdense del espíritu de la misma, ¿verdad? O sea, la letra de la Torá se puede violentar para salvaguardar el espíritu. Tenemos el ejemplo del profeta Eliyahu, que hizo sacrificio y hizo un altar en los montes altos del reino del norte. Y ese sacrificio no fue llevado al templo, pero fue sin culpa, aunque la Torá lo prohibía. Pero lo hizo para retar a los profetas de Baal y aclararle a todo el pueblo que había un solo Elohim, el Eterno, y fue sin culpa. Tenemos a Oseas, que el propio Eterno le pide que se case con una prostituta, con una adúltera, y que después de tener hijos y ella siga prostituyéndose y andando con otros hombres, vuelva a acostarse con ella y tener otro hijo. Es algo que está prohibido, ¿verdad? Pero fue sin culpa, porque fue como para darle una enseñanza al pueblo y quedó en la Tanaj. Su majestad Yeshua pues estaba por sobre el nivel de cualquier profeta, y entonces él muy bien podía haber celebrado la cena de Pesaj un día antes. ¿Por qué? Porque él les iba a enseñar a sus discípulos el cumplimiento de esta festividad, y entonces él tenía la autoridad para poder celebrarlo un día antes de lo estipulado por la Torá,
y ser encontrados sin culpa, sin estar quebrantando la Torah, porque él les estaba enseñando cómo el nuevo sentido que después de su sacrificio iba a tener esa cena. Por eso dijo, esta es mi sangre, que por vosotros estaba cambiando todo un sentido a la festividad. Y era válido. Y la otra, que no sería una segunda opción, sino que podría ser una segunda o las dos al mismo tiempo, que no le he logrado yo corroborar, pero un rabino enseñó que en ese tiempo del Nuevo Testamento era normal. Tú sabes que para el judaísmo los rabinos, los maestros, son muy importantes, son padres espirituales. En el judaísmo se dice que si tu padre biológico te trajo a este mundo, tu rabino te va a meter al Olam Jabá. O sea, de ahí tiene una preeminencia, el alma del discípulo a su maestro está muy ligado. Entonces, dice, este rabino decía que en ese tiempo era costumbre que los rabinos celebraran la festividad un día antes con sus discípulos, para que sus discípulos pudieran celebrarlo el día que ordenaba la Torá con sus respectivas familias. Por lo tanto, si esto es así, no era extrañar que su majestad Yeshua lo celebrara con sus discípulos un día antes, y que fuera normal, que ellos ya lo esperaban. Por eso les habla, no hay ninguna aseveración, que vamos a celebrar la cena de Pesaj un día antes. No se asombraron, sino que tal vez era algo normal que él lo celebrara con sus discípulos, y que por eso estos discípulos no estaban en sus casas como lo ordena la Torá, que tendrían que hacerlo en sus casas, ¿verdad? Esas serían las opciones que tenemos para entender por qué él celebró la cena de Pesaj un día antes con sus discípulos. Les estaba dando un nuevo sentido a todo, les estaba dando un nuevo sentido a la festividad. No, y es increíble, Rabino, pero cuando uno lee los evangelios, los tres primeros evangelios que son llamados sinópticos, manifiestan, dicen que realmente su majestad celebró esta cena de Pesaj un día antes, ¿verdad? O sea, en la noche anterior. Pero Juan, que es el cuarto evangelio, dice que fue en ese mismo día. Entonces, obviamente sabemos de que lamentablemente han habido mucha manipulación en estos escritos, ¿verdad? Pero solo para ir entendiendo, Rabino, ok, la Pesaj, de acuerdo con la Torá, se celebraba el 14 y se refería al sacrificio del cordero de Pesaj. Ajá. Pero en la noche, una vez sacrificado el cordero, había una cena, ¿verdad? Y con esa cena empezaba la festividad de Hag HaMatzot, que también la conocemos como los panes sin levadura. ¿Es así, Rabino? Así es. Ok. Entonces, de acuerdo con lo que tú nos decías, cuando hacemos esa cena, nosotros seguimos un seder, un orden en la cena, ¿verdad? Que de acuerdo con la Torá, pues el Eterno le dio a Moshe instrucciones de que tenían que comer hierbas amargas, los panes deberían ser sin levadura, este tipo de cosas. ¿Tú nos podrías hablar un poquito más sobre ese seder de Pesaj? Sí, y es algo extraordinario y fabuloso. Su majestad Yeshua toma el pan matzá y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿ya? Pregunta del millón: ¿cómo es que el seder judío, un judaísmo que no cree que su majestad Yeshua es el Mashiach, para ellos también el matzá toma el lugar del cordero de Pesaj? ¿Cómo ellos, no creyentes en su majestad Yeshua, siguen sus enseñanzas? ¿Ya? Por eso es que el seder de Pesaj del judaísmo, para nosotros no hay que darle muchas variaciones para entender que su majestad Yeshua está ahí. ¿Por qué? Porque a inicios, después del exilio del judaísmo, tú sabes que los primeros tres, digamos, padres del judaísmo, lo que conocemos hoy como judaísmo, es Yohanan ben Yochai, algo así. O sea, no. Tienes apagado tu audio, Yohanan ben Zakkai. Bar Yochai. Bar Yochai. Y después el siguiente discípulo de él, el mejor de los discípulos, era
el rabí Eliezer ben Hircano. De ahí siguió el mejor discípulo de él, que era el rabí Akiva. Ellos son los tres padres del judaísmo. Ahora, algo increíble es que el Seder de Pesaj en el judaísmo fue instituido por Eliezer ben Hircano, ¿ya? Que el propio Talmud dice que en esa época podían poner a todos los sabios de un lado de la balanza y del otro lado de la balanza al rabino Eliezer, y la balanza iba a pesar más el rabí Eliezer que todos los sabios. Sin embargo, algo que está escondido ahí es que él fue excomulgado, precisamente por ser creyente en su majestad Yeshua como el Mashiach. ¿Ya? Él fue excomulgado y murió en desgracia y excomulgado. Y ahí uno de sus discípulos, viendo que todo lo que él había instituido como halajá y tradición dentro del pueblo era necesario y nadie más podía volverlo a hacer, con la autoridad que él tenía, le revertió la excomunión post-mortem. O sea, él ya muerto, su discípulo le revierte la excomunión para que todo lo que él había instituido quedara válido. Y dentro de eso está el Seder de Pesaj, como lo tenemos hoy en día. Entonces, como vemos nosotros, la Torá no estipula una ceremonia, ¿ya? La Torá no estipula ninguna ceremonia, porque alguien me podría decir, entonces seguir el Seder es Torá. No estipula ningún Seder la Torá, ¿ya? Solo habla que tenemos que comer hierbas amargas, ¿ya? No habla del vino, ¿ya? Tenemos que comer el cordero de Pesaj, y ya tú lo puedes hacer ya, y tuviste esta escena de Pesaj. El Seder, la ceremonia, como toda ceremonia, manifiesta lo que los hombres creen de lo que están haciendo. Por ejemplo, en una boda has visto que toman 2 velas encendidas y las encienden una y apagan las primeras 2, porque 2 vidas se hacen una. Y así un montón de rituales o ceremonias que tratan de manifestar el sentido, la importancia de lo que estamos haciendo. Y de ahí resultó la ceremonia de Seder. El Seder de Pesaj tiene infinidad de variaciones, casi de sinagoga a sinagoga. Disculpa, Rabino, una preguntita, solo porque me piden acá. ¿Tú podrías decirnos realmente el vocablo hebreo Seder, qué significa, para que las personas puedan entender un poquito más a qué te refieres con el Seder de la cena de Pesaj? Es el orden. Seder es orden, ¿ya? Seder es el orden. ¿Te refieres a la forma en que vamos a ir haciendo cosas la ceremonia de la... Sí, lo que se va haciendo, primero se hace esto, después se hace lo otro, cómo se hace, qué se dice, todo eso es un Seder, es un orden que está estipulado. Ok, la otra pregunta antes de que sigamos avanzando, Rabino. Me preguntan, si nosotros, al dejar de observar la festividad de Pesaj, porque obviamente ya no tenemos un cordero, entonces la pregunta que nos hacen es, ¿no estaríamos violentando la letra de la Torá cuando nos dice la Torá que esta festividad se celebrará por todas las generaciones? No, porque todas las celebraciones, como dice Rav Shaul, tienen un cumplimiento. Por eso es que por ejemplo, en el Olam Jabá solo vamos a celebrar Sukkot, porque todo tiene su cumplimiento. Entonces, en ese sentido, en el momento cuando la Torá vivimos en Shemot 12:3, que literalmente nos pide que tomemos un hombre del rebaño, una vez que lo tomemos, ya se cumplió la festividad. Y las cosas ya no se pueden dar porque la propia Torá prohíbe hacer un sacrificio sin llevarlo al templo. Y ya no hay templo. Entonces, ahí el Eterno encerró todo. Tengo una prohibición de sacrificar un cordero. Pero te digo yo que para quien no cree que su majestad Yeshua es el Mashiach y el cordero de Pesaj, él no está celebrando la cena de Pesaj. No puede celebrar cena de Pesaj y por lo tanto tampoco Jajamazot, porque no hay un cordero de Pesaj. En cambio nosotros sí, a través de una invocación que hacemos,
y ponemos ese espíritu de Mashiach sobre la segunda copa y sobre ese matzá, se cumple donde él dice, esta es mi sangre que por vosotros fue derramada, este es mi cuerpo que por vosotros fue partido, y literalmente nos estamos comiendo al Cordero de Pesaj. Él mismo dijo en Yohanan que el que no coma de mi carne ni beba de mi sangre, ese no tiene parte conmigo. Duras estas palabras de comer, dijeron algunos discípulos, dicen en el Nuevo Testamento, y se retiraron porque no le entendieron. ¿Ya? Aquí nos saltan 3 preguntas más, te las voy a ir diciendo, perdona que te estemos bombardeando, pero claro. Tú diste el lugar, Rabino, tú diste el lugar, así. Mira, la primera es, judaísmo sí come cordero, porque dentro de su platito en donde ponen todas las cosas, ahí ponen, muchos comen cordero, entonces estarían comiendo su cordero de Pesaj. No, porque la misma no es comer cordero, sino comer el cordero de Pesaj, que tuvo que haber sido sacrificado con esa intención el día 14, con todas las leyes que la Torah estipula. O sea, con tener carne de cordero en nuestro plato, eso no se está cumpliendo en ninguna misma. Como te digo, lo hacen de una manera conmemorativa. Es más, en la Kiara, creo que así se le llaman al plato de Pesaj, hay 2 elementos que nosotros no utilizamos, que es un hueso y un huevo. ¿Ya? Uno representa para recordar el sacrificio de Pesaj del Cordero de Pesaj que sea el sumo sacerdote, que sea el sacerdote dentro del templo. ¿Ya? Que ya lo hacía él. Y el otro para recordar el Cordero de Pesaj que se sacrificaba, pero que no lo pueden sacrificar hoy. Esos 2 elementos los tienen ellos ahí porque están conscientes de que no tienen un Cordero de Pesaj. Nosotros como Efraín no tenemos esos 2 elementos. ¿Y por qué no los tenemos nosotros como Efraín, Rabino? Precisamente por eso, porque nosotros sí tenemos Cordero de Pesaj, ¿ya? Que es su majestad Dios. Por eso nosotros también recomendamos no comer carne de cordero en la cena de Pesaj. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir. ¿Ya? Dice, como dice en los tzitzit, para que no vayas tras de tus ojos, en pos de los cuales te prostituyes. Porque tú ya con carne de cordero en tu plato de la cena de Pesaj, puedes creer que estás cumpliendo la misma comiendo la carne de cordero. Y te vas a confundir. Y realmente no es con eso que estás cumpliendo la misma, sino que la única manera de cumplir hoy en día esa misma es creyendo y aceptando a su majestad Yeshua como el Cordero de Pesaj. Rabino, hace un par de minutos tú mencionabas de que para el judaísmo, pues el comer esta carne de cordero era algo simbólico, mientras que nosotros cuando tomábamos el pan, tomábamos el vino, pues hacíamos una invocación. ¿A qué te refieres con esa invocación, Rabino? Shba, se le dice, es como, para una mente cristiana suena duro la traducción Shba, pero es un conjuro. Es la manera en que nosotros tomamos algo espiritual y lo ponemos en algo físico. Todo lo que hacemos con esto físico sucede con lo espiritual que pusimos en él. Te voy a poner un ejemplo clásico en la Tanaj. Cuando el Eterno promete darle las 10 tribus al rey Jeroboam, ¿ya? Porque va a dividir el reino de Israel en 2, el reino del norte y el reino del sur. La Tanaj dice que el profeta tomó una capa nueva, ojo, nueva, no le pertenecía a nadie, y partió la capa en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam y le dijo, así dice el Señor, el reino de Israel será dividido y te dará a ti 10 tribus de las 12. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Por qué partió la capa? ¿Ya? Porque estaba representando y puso el espíritu de Israel y lo partió y se lo dio a Jeroboam. O sea, lo que pasó con la capa sucedió espiritualmente. ¿Ya?
Por eso tenía que ser una capa nueva, porque si fuera una capa tuya, sería tu espíritu el que está en la capa, y al partir tu capa, eso estaría pasando contigo. Por eso, ese tipo de cosas se daban, era muy común. Incluso hasta Rab Shaul sanaba con unos pañuelos. Ponía un espíritu sanador dentro del pañuelo y se lo llevaban al enfermo, y el enfermo lo abría y el espíritu llegaba. O sea, eso se llama, es algo muy común dentro del misticismo hebreo. Pero lo que nosotros hacemos, y por eso hay que tener autoridad y hay que estar en el espíritu de Mashiach, que es el que nos da la autoridad para hacerlo, invocamos su espíritu y lo hacemos posicionar en el pedazo de masa que vamos a poner, estipulado en el ceder precisamente para eso. Y en la segunda copa, recuérdate que es para liberar, quitaré las cargas, os liberaré. Esa de liberación es la copa de Mashiach. Entonces ahí invocamos su espíritu, y por eso ya con el espíritu de Mashiach, el vino que está en esa copa, lo que hagamos con ese vino, estamos haciendo con el espíritu de Mashiach. Y al tomárnoslo y al comer el pan, nos estamos haciendo ejad con él. Y estamos cumpliendo lo que él dijo en Yohanan. Curioso que en el libro de Yohanan, precisamente donde él habla de que había que comer su carne y beber su sangre, ¿verdad? Porque el libro de Yohanan es místico, 100% místico, sin conocimientos de Kabbalah no se puede entender. Entonces, literalmente, las dos maneras en las que nosotros podemos hacernos ejad con algo es comiéndolo o una relación sexual. Y al comernos ese vino con el espíritu de Mashiach y ese masá con el espíritu de Mashiach, nos estamos comiendo a Mashiach. Y imagínate, solo una acotación, un paréntesis así para echarle un poquito de salsa al asunto. ¿Te recuerdas tú por qué era aborrecible para los egipcios los pastores? Porque por los corderos, porque eran una deidad para ellos, rabino. Imagínate, para los egipcios era una deidad, y el Eterno ordenó que ellos se lo comieran para ser libres. Lo mismo sucede ahora, porque para quienes es una deidad, nosotros nos lo comemos en Pesaj. Rabino, ¿y cómo podríamos explicar? Porque la Torah nos prohíbe tomar sangre. Sin embargo, cuando tú nos dices que se hace esta invocación, hashbah, entonces el vino sería, ¿cuál sería la figura ahí? Ahí viene la pregunta, ¿sería sangre o sería como la sangre? Si fuera literalmente sangre, ¿o sería la sustancia, ¿rabino? Sí, si fuera sangre y no vino, estaría violentando la Torah. Pero yo estoy poniendo un espíritu sobre el vino, pero sigue siendo vino. Yo no estoy violentando la Torah ahí. ¿Ya? Entonces es la sustancia de Mashiach la que estamos haciendo en nosotros. Exacto. Y por eso, precisamente por eso, eso no es simbólico. Y por eso, si no llegamos con el corazón correcto, puede haber daño en nuestra alma por estar tomando del Mashiach indignamente. Rab Shaul decía que por eso es que aún hoy muchos duermen, rabino. Muchos duermen y están muertos en la congregación, o sea que se quedaron estancados espiritualmente por comer indignamente del cordero, de Pesaj. ¿Tú nos podrías decir desde el punto de vista de la Torah cuál sería la diferencia entre conmemorar y celebrar la festividad? Bueno, conmemorar es algo solo como un recordatorio, ¿ya? En cambio, celebrar aplican todas las leyes estipuladas por la Torah. Cuando yo digo celebrar Hamasot y la cena de Pesaj para inaugurar esta festividad, hay un objetivo espiritual que todos buscamos, y hay una labor espiritual previa para poder alcanzar ese objetivo. O sea, sí es una festividad con una labor espiritual válida, efectiva, ¿ya? En cambio, lo otro es conmemorativo, no tiene ningún cambio, no sé si me explico. Por ejemplo, celebrar el Año Nuevo, como desde el punto de vista grecorromano, o celebrar el cumpleaños de Ari, ¿ya?
vamos a celebrarte, happy birthday. Tú vas a cumplir años. Si llegamos a la fiesta, si no llegamos, si hay pastel o no, si te cantamos, ya, la celebración no tiene nada que ver, no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si no te celebramos tu cumpleaños? No cumplirías años. Ahí sí hay una labor espiritual. Esa es la diferencia entre conmemorar y celebrar la festividad. Una tiene objetivos y hay una labor espiritual eficaz, válida, vigente. En cambio, la otra es pasiva. Y por eso es que no le aplican las leyes de la Torah. En cambio, del otro lado, sí aplican la ley de la Torah, la prohibición de que un incircunciso coma de peso, por ejemplo. Gracias, Rabino. Mira, por cuestiones de tiempo, te vamos a hacer algunas preguntas antes de entrar a la festividad de Hag HaMatzot, porque no hemos salido de Pesach, Rabino. Ajá. A ver, hay mucha gente que está viniendo a la observancia de la Torah, ¿sí? ¿Sí? Pero que no se circuncidan. Están viniendo y quieren observar la Torah. Entonces, las personas vienen y llega el momento en donde viene la cena de Pesach. ¿Qué pasa con toda esta gente que quiere observar la Torah, pero no están circuncisos? ¿Pueden participar de la cena de Pesach o no? No, definitivamente no. O sea, traemos, recuérdate, del cristianismo la creencia de que hay mandamientos de la Torah que ya no están válidos. O sea, si alguien cree que un incircunciso puede comer de la cena de Pesach, es porque es cristiano. ¿Verdad? Porque el pensamiento cristiano es que hay mandamientos de la Torah que ya no se deben de cumplir. Claro, el diezmo sí, ese sí. O sea, la cuestión es solo no ponernos de acuerdo que sí y que no. Pero al venir a la Torah, si están guardando la Torah, es porque ya entendieron que todos los mandamientos están vigentes y hay que cumplirlos. ¿Ya? ¿Qué pasa si alguien es incircunciso y está guardando Torah? Él no va a pretender estar en la cena de Pesach. ¿Por qué? Porque la Torah que él guarda se lo prohíbe. Ahora, como la Torah dice, si quiere celebrar la cena de Pesach, pues que se circuncide. O sea, al circuncidarse está haciendo su conversión al pueblo de Israel. Y entonces ya puede comer. Ya, todo eso está, yo no me lo puedo saltear, eso está estipulado por la Torah. Entonces, si él quiere comer del cordero de Pesach, que se circuncide. ¿Ya? Si no quiere, entonces, pero ¿puede guardar Hag HaMatzot? Claro que puede guardar Hag HaMatzot. Capítulo 12 de Shemot estipula que no deben de comer hametz, ni el extranjero ni el nativo. Extranjero se refiere al incircunciso que vive dentro del pueblo y por eso el Dios de Israel es su Dios. Ya dejó la idolatría. Entonces, ambos no pueden comer hametz y deben de comer matzá y no debe de haber hametz en su casa. Pero comer del cordero de Pesach son el circunciso. ¿Ya? Y esto pues no nos hace ni más ni menos. O sea, no vamos a entrar que el de la tribu de Rubén estaba celoso porque los levitas comían las ofrendas. ¿Ya? Es igual que la ofrenda era una misbá para el levita comerla, pero era una prohibición para el que no era levita. Ambos eran hermanos, solo es una cuestión de funciones. Eso no nos hace más ni menos. Aquí nos hace la pregunta, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre hacer una tevilá para hacer observante de Torah y hacer una tevilá para volverse a la casa de Israel, volverse a Efraín, Rabín? Dentro del lenguaje de la Torah, ahí hablamos del ger, que es un extranjero, pero que vive con el pueblo. Las propias leyes de la Torah prohíben que hayan actos de idolatría, de brujería, de hechicería. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que si este extranjero está viviendo dentro del pueblo, dejó la idolatría. Entonces, tiene que acatar las leyes de Israel, su Torah. Entonces, el Dios de Israel es su Dios. ¿Ya? Eso es llamado ger. Y el nativo, pues, él es el israelita. ¿Ya? Estamos de acuerdo con eso. Okay. En el vocabulario del Nuevo Testamento, concluimos nosotros
que Rav Shaul le llama a estos ger, que son observantes de la Torah, dejan la idolatría y todo, les llama Benei Abraham. Por eso le dice a los gentiles, si sois del Mashiach, linaje de Abraham soy. No dice linaje de Israel. Hace una diferencia. Y los que son circuncisos, ¿ya? Los que se le llama en la Torah nativos, ellos son los israelitas y que tienen que estar circuncidados. Entonces tenemos esos dos grupos, igual como estaban dentro del pueblo, habían dos grupos, estaban los sacerdotes que eran los levitas y las otras 12 tribus que eran hermanos, tenían el mismo Dios, pero ¿cuál es la diferencia entre esas 12 tribus y los levitas? Que unos ejercían la función sacerdotal. Cohen, que se traduce como sacerdote, en su raíz quiere decir intermediario, quiere decir que ellos hacían una labor intermediaria entre sus hermanos, las 12 tribus, todos hijos de Israel, de un mismo padre, y entre el Eterno. Así, hoy en día, hay dentro de los observantes de Torah, el gran grupo, el 100% somos hijos de Abraham. Pero dentro de los hijos de Abraham, el Eterno llama y pone en su corazón a formar parte de un grupo selecto que ejerce la función sacerdotal intermediaria entre el Eterno y sus demás hermanos, que son los Bene Abraham. Estos se tienen que circuncidar, el Eterno les pone en su corazón la circuncisión, y estos ya se llaman israelitas. Lo que son los israelitas dentro de los hijos de Abraham es lo que son los levitas entre el pueblo de Israel. Tenemos esa misma analogía y la diferencia es funcional, pero todos somos hermanos. Por eso te digo yo que yo puedo platicar con un observante de la Torah que hizo su tevilá, se convirtió en la Torah, aceptó a su majestad Yeshua, renunció a todo lo anterior, como un hermano mío, ¿ya? Pero yo lo tengo que ver como un hermano menor, de quien yo soy responsable, de darle un ejemplo, de instruirlo, de todo, no de sobreponerme sobre él, porque eso ya son otros 20 pesos y eso no corresponde al Eterno, eso ya es religiosidad. ¿Ya? A esto era lo que se refería el concilio que se habla en Hechos 15, Rabino. Así es. A eso se refiere, pero recuérdate que en ese concilio, llamado Concilio de Jerusalén, no se limita la participación de los gentiles. No se limita, solo tienen que hacer esto. Dice, al final dice, solo tienen que se aparten de lo de ídolos, de ahogado y de sangre. Dice, porque al final Moisés tiene quien lo predique todos los sábados en la sinagoga. Quiere decir que ahí van a ir aprendiendo. ¿Ya? Lo que hoy en día, pues ya culturalmente podemos entender que todos comían sangre, que todos comían ahogado, ¿verdad? Y eran idólatras. Para iniciar en la Torah, solo tenían que apartarse de eso, y con eso ya se apartaban del rebaño. Hoy en día, si traemos esa instrucción a nuestro contexto, viene alguien a la Torah y lo primero que le decimos, no tengas pena, solo guardar la dieta bíblica. Y comienza a observar el Shabbat, y con eso te apartas del rebaño. ¿Ya? Solo eso tengo que obrar para comenzar. Estudiando Torah todos los Shabbat, cada parashá, vas a ir aprendiendo más cosas. Y al final de cuentas, como es los años que tenemos aquí, nos damos cuenta que cuando venimos a la Torah ni nosotros sabíamos que íbamos a ser israelitas. Entonces realmente toda la gente que viene a la Torah, uno no sabe si es Bene Abraham o Bene Israel. Uno tiene que esperar que dé su fruto, ¿ya? Entonces puede hacer que no lo podemos limitar. No, es que tú eres Bene Abraham y a lo mejor el Eterno lo quiere meter a los patos. Yo no lo puedo frenar. Y se enseña la Torah, se enseñan los mandamientos, se enseña el buffet, y lo que el Eterno te ponga en tu corazón y en tu conciencia hacer, hazlo. Y ahí vamos a ir viendo quién eres. Dime qué haces y te diré quién eres. Si quieres circuncidarte, crees que el Eterno quiere que tú lo hagas, es que eres un israelita. Si no, no, pero tranquilo, eso no te hace ni más ni menos. Excelente, Rabino. Entonces, para resumir, no podemos obligar a nadie que se circuncide. No. Pero si una persona que no está circuncisa quiere participar de la cena de Pesaj, entonces tiene que circuncidarse. Sabiendo de que no solo es el prepucio, sino que si el Eterno le está poniendo este deseo de hacerlo,
es porque Él lo está llamando a ser parte de este pueblo y ejercer una función sacerdotal, que lleva todo un paquete completo, ¿no? Una responsabilidad completa, no solo es quitarse el prepucio para comer el cordero. Gracias. ¿Me permitirías, Rabino, antes de pasar a la festividad de Hag HaMatzot, hacer unos 15 segundos, un breve resumen de lo que hemos hablado para ver si entendí bien? Rabino, la Torá nos ordena que el día 14 del mes primero, el mes de Aviv, celebremos Pesaj, y la forma en que celebramos Pesaj era sacrificando un cordero en nuestras casas y en el templo, obviamente. Pero hoy ya no podemos cumplir con esa misbah, lo cual nos imposibilita celebrar la festividad de esa manera. El judaísmo, aunque ellos creen que celebran esa festividad, pues no tienen cordero de Pesaj. Nosotros sí, porque esa posición, ese puesto del cordero lo sustituye su majestad al ser sacrificado. Con ese cordero nosotros iniciamos la festividad de Hag HaMatzot en la cena de Pesaj. Ya en la cena de Pesaj nosotros seguimos un orden, ¿verdad?, que no es establecido por la Torá, pero que tradicionalmente lo hemos adoptado con el objeto de dar cumplimiento a la cena de Pesaj. Y en esa cena de Pesaj nosotros tenemos una invocación, ¿verdad?, con lo cual nosotros transmitimos el espíritu de su majestad Mashiach a las cosas que hacemos durante el seder de la cena de Pesaj. ¿Es así, Rabino? Es así. Y una pregunta importante que tienen en Facebook, estoy viendo, es si nosotros los israelitas comemos del cordero de Pesaj, entonces quiere decir que el que no está circuncidado no puede hacerse Hag con el Mashiach. Es una pregunta muy importante. Pregunto otra vez, hagamos la analogía como hemos platicado, que el israelita es el sacerdote y los Bnei Abraham, los incircuncisos que están de la fe de Abraham, son el pueblo de Israel. Cuando un israelita traía una ofrenda, era efectiva para él, ¿sí? Pero ¿quién operaba la ofrenda y quién se comía la ofrenda? El levita. Exactamente. Entonces, pero debido a que hay una unión, una ligadura entre este israelita, la ofrenda, y el sacerdote que la ejecuta, lo que hace el sacerdote con la ofrenda tiene un efecto en el alma del israelita, aunque él no comió del cordero. ¿Ya? De esa misma manera, cuando todos estamos unidos, Bnei Israel y Bnei Abraham, todo lo que sucede en Bnei Israel tiene un efecto para aquellos que son Bnei Abraham, pero están ligados a los Bnei Israel. ¿Ya? Tiene un efecto. Como el sumo sacerdote que ejecutaba el cordero de todo el seder que la Torá estipulaba para los corderos de Yom Kippur, y todo el pueblo estaba fuera del templo. ¿Ya? Esa ligadura de que todo lo que el sacerdote hacía adentro afectaba a los que estaban afuera. ¿Ya? Igual sucede con todo esto. Por ejemplo, todos los israelitas estaban ligados al templo a través del medio shekel. Todo lo que sucedía en el templo tenía un efecto en el alma de todos los israelitas, aunque los que estaban trabajando y operando adentro eran los levitas. Lo mismo sucede. ¿Ya? No sería inaudito que el israelita quisiera entrar como que si fuera sacerdote y entrar y ejecutar y comer, y no es así, no es su función. ¿Ya? Entonces por eso es que los Bnei Abraham, los incircuncisos, celebran Hag HaMatzot. Se sacan, limpian sus casas de Hametz, no comen Hametz y comen Matzah todos los días, y ahí están ligados a la festividad. Pero en la cena de Pesaj solo el sacerdote opera, y eso es lo que se llama como un simsum. El Im Sof, Israel y los Bnei Abraham. Es un simsum, no nos podemos saltar. Lo que el Im Sof es entre el Asmut y la Neshama. Tal vez me fui a otras palabras, pero lo mismo es Israel
entre el Yom Tov y los Bnei Abraham. Rabino, hay otra pregunta que nos hacen acá. Como tú has de saber, hay muchas congregaciones cristianas o X o Y o Z que consideran o creen que celebran Pesaj, ¿verdad? Y muchos de ellos hasta hacen la Santa Cena o le hacen lo que ellos creen ser la Cena de Pesaj. ¿Tendrá alguna validez esto que ellos hacen? Legal. Desde el punto de vista espiritual, legal, de acuerdo con la Torá. Legal no. Legal no. Espiritual, solo el Eterno sabe. Que tendríamos juzgar los corazones, ¿no? Y ahí ya no podríamos entrarnos. Legalmente no. ¿Ya? Ahora, pero ¿por qué digo yo legalmente? Porque imagínate que tu hijo pequeño es tu cumpleaños y queriéndote agradar, viene, agarra una tijera y te escribe en el carro rayando la pintura, feliz cumpleaños papi. No sabes, ignorante, tiene su corazón, hasta qué punto lo vas a regañar, hasta qué punto te vas a enojar o te va a dar risa la travesura. Solo estoy haciendo una analogía, ¿no? ¿Verdad? Pero legalmente no. Legalmente no, inclusive podríamos hablar hasta del día, ¿no? Que también nos preguntan ahí en Facebook acerca de por qué el judío celebra un día antes. Es porque su calendario tiene errores. ¿Ya? Entonces volvíamos a decir, si alguien creyente en su majestad Yeshua sigue el calendario judío y va a celebrar la cena de Pesaj un día antes de lo que estipula la molar, la luna, según estipulado por la Torá, ¿le es válido? Legalmente no. Porque si decimos que sí, bueno, entonces, aunque no guardes el Shabbat, pero guardas el domingo, no importa, porque lo que importa es el corazón. No, porque según la Torá, en Vaikra 23, donde están estipuladas las festividades, en el verso 4 dice, celebraréis mis fiestas en los tiempos prescritos. Y por eso es importante saber que el calendario judío tiene errores. Por eso es que un creyente en su majestad Yeshua no puede seguir el calendario judío, porque eso lo llevaría al mismo error que lo llevó el cristianismo, a no guardar el Shabbat y guardar un domingo a la manera que el cristianismo lo enseñó. Si estamos de acuerdo que eso es así, pues tampoco estaríamos de acuerdo en que alguien celebrara la cena de Pesaj un día antes. Y por eso es importante estudiar y aprender y investigar acerca del calendario hebreo bíblico. Y así nos vamos a dar cuenta que el calendario judío no es correcto seguir. Tal vez valdría la pena extender un poquito esto, Rabino, porque en este año en particular, aclaro, pues va a casar que Judá y Efraín van a estar celebrando, van a estar comiendo lo que, pues, entre comillas, digo esto, la cena de Pesaj. Pero uno celebrando y el otro conmemorando. Así es, pero cuando y tal vez por eso surgió la pregunta, porque cuando las personas puedan buscar en Google cuándo se celebra Pesaj, entonces obviamente las páginas hebreas, judías mejor dicho, van a decir Pesaj empieza desde la noche del 27 de marzo. Entonces, me imagino que por eso fue que te hicieron la pregunta, porque han de haber buscado y dijeron, Pesaj empieza en este año la noche del 27 de marzo, y él va a pensar, pero si nosotros vamos a celebrar la cena de Pesaj el 28, ¿por qué? Porque es un día antes. Sí, por eso es, pero como tú dices, en este año posiblemente. En este año en particular. Pero en otros años hemos cambiado, sí. Tú nos hacías el comentario de que la festividad de Hag HaMatzot, que le traducimos como panes sin levadura o panes ácimos, ¿verdad? Que también se conocía, esta sí la celebramos nosotros, y la celebramos y tiene leyes estipuladas por la Torá. ¿Tú nos podrías comentar cuáles son esas leyes? Las leyes, perdón, repíteme la pregunta. Tú nos comentabas que la festividad de Hag HaMatzot, que inicia con la cena de Pesaj, nosotros sí la celebramos y tiene leyes estipuladas en la Torá. ¿Tú nos podrías decir cuáles son estas leyes?
Bueno, la ley es que estipula, por ejemplo, es primero que tiene que haber un cordero de Pesaj, legalmente, y ahí donde viene su majestad Yeshua. Y eso ya le da legalidad a la cena, y si pudiéramos decir que sí es cena de Pesaj porque tiene cordero de Pesaj. Por el otro lado, que ningún incircunciso puede comer de ella. Todos tienen que estar circuncidados, ser israelitas. Por el otro lado, tiene que haber vigilia. La segunda Torá estipula que tenemos que pasar en vigilia, así como el Eterno vigiló toda la noche para salvar a todo el pueblo de Israel. Tenemos que comer las hierbas amargas, no las podemos obviar, ¿ya? Son las que se me vienen ahorita a la mente, pero tenemos un listado de mandamientos para todo Jajamazot que nos podemos proporcionar para que puedan todos tener un listado de lo que literalmente la Torá ordena. ¿Cuántos días dura esa festividad, Rabino? ¿Y es un mandamiento comer matzá? Sí, es un mandamiento comer matzá. Si no tenemos para comprarlo, lo tenemos que aprender a hacer en casa. Para comer matzá todos los días, dice la Torá. Por eso es que todos los días tenemos que comer matzá. Y algunos hacemos una bendición. Bendito eres tu eterno Señor del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado comer matzá. Y comemos todos los días, comemos matzá. ¿Ya? Y también cuando sacamos el Hametz, ya el 14 tiene que estar afuera el Hametz, entonces, de la casa, entonces hacemos una bendición. Bendito eres tu eterno, Señor del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado sacar el Hametz. Como que estamos cumpliendo cada una de esas misbot que él estipuló. También tenemos nosotros, aunque no está de una manera directa, específica, lo entendemos así, es el uso del tefilín en la cena de Pesaj. ¿Ya? Porque hay 4 partes en la Torá en donde menciona que las atarás en tu mano como señal y las pondrás entre tus ojos. ¿Ya? Una de ellas, una de las 4 partes en la Torá donde se menciona los tefilín, es la única en donde está relacionada con un evento en el tiempo, que es la cena de Pesaj, en Mishmot 13. Y estas palabras las atarás en tu mano como señal, pero lo dice en las leyes, cuando está estipulando todo lo que se tiene que hacer en la cena de Pesaj. Entonces ahí entendemos que para nosotros es usar los tefilín en la cena de Pesaj. Entiendo. Rabino, nos preguntan acá, ¿qué pasa si nosotros queremos elaborar nuestro matzá? Y entonces tenemos harina de la que usualmente se utiliza para hacer los pan jalá en Shabbat, ¿verdad? Pero no esperamos el tiempo, los 18 minutos para que leude, sino que tenemos la harina, pero como es harina de trigo, ¿está prohibido tenerla en casa para hacer nuestro matzá? No. ¿No está prohibido? No está prohibido. Lo que está prohibido es el hametz, la levadura. ¿Ya? La harina por sí sola no tiene levadura. Leuda al tener contacto con el agua. A los 18 minutos comienza a crecer la masa, quiere decir que ya está leudando. Y esa levadura es la que es prohibida. Ustedes podemos comer granola, sí, tiene trigo, puede tener avena, puede tener cositas de trigo, pero esas no tienen levadura, es el grano puro. No está prohibiendo el trigo, ni la avena, ni el centeno, ni la espelta, sino está prohibiendo la levadura. Podemos tener los granos siempre y cuando no sean harina y que no tengan contacto con el agua, para que no leude, porque no creo yo que el grano solito le eches agua vaya a leudar. No, yo creo que tiene que, no sé, si tiene que hacerse harina para poder leudar, ¿no? Entonces, sí se puede tener harina, pero sí, no puede haber esa mezcla de harina con agua porque se leudaría si pasan los 18 minutos. Así es, así es. Ahora, lo que tenemos que hacer hincapié, que tal vez la pregunta viene por ahí, es que tenemos una duda, ¿verdad? Y te puedo decir que si no me recuerdo el año pasado bien, y vamos a investigar, que tenemos en la comunidad un ingeniero agroindustrial, Pinjas, que nos aclare eso. La duda que teníamos nosotros en la ignorancia del proceso industrial que conlleva la harina de trigo, cuando tú compras 2 libras en el supermercado de harina, no sabíamos nosotros si esa harina
había leudado en el proceso industrial, aunque después la deshidraten y la vuelvan polvo, y por eso nosotros acostumbrábamos a no tener esa harina, ¿ya? Entonces tendríamos que buscar una harina artesanal, que tuvieran el trigo y que la molieran y que fuera de manera artesanal. Voy a confirmar esto. Yo me recuerdo que él había dicho que no podía, que no leudaba. Entonces sí podemos tener esa harina industrial, pero lo voy a confirmar para la gente de la comunidad y lo publico en el grupo de Facebook de la comunidad. Gracias, Rabino. En el caso de la avena, entonces no habría problema, ya que es la avena, no va a leudar, no hay hametz ahí. No hay se puede consumir la avena. ¿Qué estaría prohibido de no tener en casa, Rabino? Levadura, o sea, ver nosotros la levadura, por ejemplo, una cerveza tiene levadura de cebada en su composición, no podemos tener. ¿Ya? Igual el whisky. El whisky, pues ahí habría que investigar hasta dónde, pero imagínate si podemos violentar mientras no estemos seguros, mejor lo sacamos porque está hecho de cereales, pues no sabemos si ha leudado en el proceso de fabricación. Los cereales que nosotros conocemos de los desayunos de Kellogg's, de Nestlé, esos cereales que se mezclan con leche, si ustedes le ven en las instrucciones, la mayoría tienen malta en sus ingredientes. La malta es la levadura de cebada. O sea, no podemos tenerlos en la casa porque tiene levadura en sus ingredientes. Entonces tenemos que ver todos los productos que tengan en sus ingredientes los trigos, el trigo, la avena, el centeno, el espelta, y que no tengan levadura entre sus ingredientes. Eso sería todo el requisito. Podemos tener, como te digo, muchos usan la avena entre la, ¿cómo se llaman esos granos tostados? La granola. Pueden tener esos granos, pero son dorados, no hay ahí hametz. Un proceso de fermentación no hay. Y recordemos también que no es todo lo que sea fermentación, por ejemplo el vinagre, o podríamos decir el ron, que todo eso es fermentación, pero no es de esos trigos, no viene de la harina del centeno, porque hay quienes hasta ni toman Coca-Cola siendo la chispa de la vida. ¿Cómo van a poder dejar de tomar Coca-Cola jamás? Pero porque llevan a otro nivel lo de la fermentación. Y estamos hablando de lo que está prohibido es la levadura, o sea, la fermentación de la harina de estos cereales específicamente. Si no tiene esos cereales, no hay problema. ¿Podrías tú repetirnos cuáles eran los cereales, Rabino? El trigo, la avena, el centeno, la espelta, cebada, la cebada. Ahí están los 5 granos prohibidos. Y es fácil, por ejemplo, también me preguntan sobre el arroz. El arroz no fermenta, o sea, no crece, se descompone. También el arroz, el maíz, no, eso se puede comer, solo es de esos cereales. Y la fermentación de esos cereales, no los cereales en sí, sino la fermentación de esos cereales. O sea que sí podríamos comer una pasta cuya base es el arroz, Rabino, un espagueti de arroz. Un espagueti de arroz podemos comer. También aquí en Guatemala se hace un pan que es de arroz con huevo, no tiene nada de harina ni levadura, que es el marquesote que llamamos. Podemos comer marquesote, no tiene nada de malo. Y también tenemos que tener cuidado de que, imaginemos nosotros que el hametz en la simbología es una analogía del pecado. Por eso, gracias a la cena de Pesaj, que es nuestro cordero que nos libera del pecado, podemos vivir 7 días sin el pecado, que es el hametz. Es una analogía, ¿no? Entonces, el hametz en esos 7 días de Hajamazón es pecado, ¿sí? Y eso es así. ¿Qué pasaría si tú tomas la pasta, que tienes mucha pasta porque comes mucha pasta, y te da pena tirarla y no te dio tiempo a comértela y se la vas a dar a tu vecino para que la guarde? ¿Cumpliste la misma? No. En la letra tal vez,
pero en el Se la espíritu puedo no. regalar al vecino, pero no para que me la guarde. Exactamente. Y eso era lo que nos estaban preguntando, si se podía o no. Y eso es lo que el judaísmo hace también. Hace un contrato de compraventa, una negociación ahí, porque a veces son muchas cosas que tienen valor, mucho valor para ellos, y hacen una negociación donde se lo venden a un gentil, pero que este gentil se lo va a regresar después de la festividad. Entonces, tras un contrato, legalmente ya no es mío, ¿no? Pero eso es quererle jugar la vuelta a la misma. Entonces realmente tengo que tomar esa actitud contra el Hametz, que es el pecado. Igual nosotros, de nada sirve que limpiemos nuestra casa y saquemos el Hametz si no introspectamos en nuestro corazón y no sacamos todo Hametz que puede haber en nuestro corazón, malos pensamientos, envidia, celos, todo eso de lo que necesitamos que en la cena de Pesaj, como la celebramos y es legal, efectivamente nos libere de todas esas cosas que posiblemente tenemos en nuestro corazón. Pero como es una analogía, de nada sirve limpiar físicamente la casa si no introspectamos en nuestro corazón qué tipo de pecado o de Hametz tenemos en nuestro corazón. Rabino, disculpa, solo vamos a volver, que nos hicieron una pregunta acá importante relacionada con la cena de Pesaj. Dice, en el caso de una mujer que no tiene cabeza espiritualmente hablando, ¿verdad? Ella puede participar en la cena de Pesaj, ya que la prohibición habla de la circuncisión del varón. Sí, como esto es individual, sí puede. Si hace sus dos conversiones, conversión a la Torah, que la convierte en la Bnei Abraham, y hace otra conversión al pueblo de Israel, que ahí donde se le pone un nombre hebreo, que es lo que pasó con Sarai y convirtió en Sara, y entonces ella ya le cae la obligación de comer el cordero de Pesaj, de celebrar la cena de Pesaj. Y si no tiene cabeza, pues que la haga sola, o que se una a otra familia, que cabal, como dice la Torah, si la familia es pequeña, para el cordero que se unan dos familias, para que se alcance el cordero para las dos familias. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora, que no nos podemos reunir todos, entonces vamos a invitar a otras personas, y a veces hay personas solteras, mujeres, varones, y que se unan a otras familias para que podamos celebrar todos juntos la cena de Pesaj, que no se quede una mujer sola. Y de la respuesta que nos diste, pues sale otra pregunta que es importante hacerla. ¿Qué pasa en el caso de la mujer que sí tiene cabeza, que sí está casada, pero que su cabeza no es observante de la Torah? Entonces, ¿puede participar de la cena de Pesaj? O sea que no tiene cabeza. Se aplica lo mismo. Ok. Gracias, Rabino. Una última pregunta, entonces, Rabino, ya por cuestiones de tiempo. Dentro de la festividad de Hag HaMatzot, tenemos algo que nos marca la Torah, y que es importante que tú nos digas cómo tenemos que celebrarlo. Y es el inicio de la cuenta del Omer, por favor, Rabino. Porque se da durante la festividad de Hag HaMatzot, pero ¿cómo lo tenemos que interpretar en la Torah? ¿Verdad? Empieza al otro día de la cena de Pesaj, empieza después del Shabbat. ¿Qué es lo que nos dice la Torah, Rabín? Literalmente la Torah dice que la cuenta del hombre inicia después del Shabbat de Hag HaMatzot, y utiliza la palabra hebrea Shabbat. ¿Ya? Entonces, como la celebración de Hag HaMatzot tiene 7 días, dentro de esos 7 días tiene que haber un Shabbat. Ya puedes ir al principio, a la mitad de la festividad o al final. Entonces lo que está diciendo es que literalmente la Torah dice después del Shabbat. ¿Ya? Y claro, hoy en día el judaísmo malinterpreta el Shabbat como el primer día de reposo, que sería el 15 de Aviv. Por eso la cuenta del Omer le inician el 16 de Aviv. ¿Ya? Siempre. En cambio nosotros no. Literalmente en la Torah dice que la cuenta inicia después del Shabbat de Hag HaMatzot. ¿Ya? Entonces, y la cuenta no son 49 días. La cuenta literalmente en la Torah dice, y contarás 7 Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat. Por eso es que no contamos 1, 2, 3, 4, sino contamos primer Shabbat.
segundo Shabbat, tercer Shabbat, hasta la cuenta de 7 Shabbat. Al día siguiente sería el día 50, porque 7 por 7, 49. O sea, la festividad siempre nos va a caer un domingo, después de un día de reposo, según lo estipula la Torah también. Porque la Torah dice que antes de Shavuot es un día de reposo, porque es el séptimo Shabbat. En cambio, para la cuenta como la hace el judaísmo, no, porque a ellos les puede caer la festividad un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, y el día anterior no va a ser Shabbat. En cambio, nosotros siempre va a ser un domingo, primer día de la semana, y el día anterior va a ser un día de reposo, porque es Shabbat. ¿Ya? Entonces, así es como se hace literalmente la cuenta del Omer en la Torah. Así está ordenado, y los discípulos de su majestad Yeshua lo hicieron de esa misma manera. ¿Por qué? Porque vemos nosotros en Hechos que dice que Shaul dice que después de la festividad de Hajamazot viajó con Bernabé a no me acuerdo a qué ciudad, y literalmente en el griego del libro de los Hechos dice, y estábamos en el primer Shabbat, literalmente dice. Claro, ajenos a todo esto que estamos platicando, el pensamiento cristiano traduce, estamos en el primer día de la semana. Y por eso es que algunos cristianos, ignorantes de todo esto, dicen que se estaban reuniendo en el primer día de la semana, y por eso hay que recalcar que era el domingo, nada más apartado de la verdad, sino que estaba hablando de la cuenta del Omer, que la Torah ordena que se cuenten 7 Shabbatot. Quiere decir que cuando se estaban reuniendo, era la cuenta del primer Shabbat, después de Hajamazot. Por eso es que a Shavuot le conocemos como la festividad de las semanas también. Sí, porque se no cuenta de los días, sino de las semanas, ¿verdad? De las semanas se cuenta. Shavuot quiere decir semanas. Ya tiene 4 nombres el día de la festividad de las primicias, también se le conoce porque se presentan las primicias también, que también vemos, bueno, esa sería otra, nos vamos a otra festividad, no estamos saliendo del tema. Gracias, Rabino. Una última pregunta, Rabino, no sé si tú tienes más ahí por Facebook, pero ¿cuál sería, entendemos y hemos aprendido de ti que cada festividad tiene un espíritu? ¿Cuál sería el espíritu de la festividad de Pesaj y el espíritu de la cena de Pesaj? De la cena de Pesaj. Sí, y de Hajamazot. El espíritu de la festividad es la liberación. De la cena de Pesaj. Sí. Cada año, por eso dice en la tradición que no celebramos Pesaj el día 15 porque ese día salieron, no, porque el 15 es un día de libertad. Por eso ellos tenían que salir ese día 15. Si no hubieran salido ese día 15, hubieran tenido que esperar otro año para que el 15 de abril salieran, especificando que ese era el tiempo. Ahí es un espíritu de libertad. Por eso es Aviv, primavera. Primavera, Aviv quiere decir primavera, pero también se le llama al grano de la cebada cuando madura, Aviv. Porque precisamente gracias a que maduró, y este año ya maduró en Israel, es que sabemos que estamos en el mes de Aviv, y la primavera es donde todo está dando luz, donde todo está floreciendo, y eso es algo que un esclavo no puede hacer, florecer, crecer, dar fruto, ¿ya? Entonces, la cena de Pesaj tiene su objetivo y labor espiritual es la libertad. Por eso buscamos el Hametz, que es el pecado, en nuestras casas, pero lo buscamos en nuestro corazón también. Y entonces en la cena de Pesaj vamos a ir a buscar la libertad de eso que todavía tenemos en nuestro corazón, que nos ata y nos hace violentar la Torah en su letra y espíritu. Es la libertad. Si la cena de Pesaj es efectiva espiritualmente hablando, llegamos con el corazón correcto, con la necesidad correcta, confiando en ese cordero de Pesaj para que sea efectivo en mi liberación, entonces puedo celebrar Hajamazot, que es una analogía de una vida de 7 días, perfección, sin pecado. Por eso decíamos nosotros, ¿cómo puede decir alguien creyente en su majestad Yeshua que peca? Cuando el propio Yohanan dice que el que dice que le conoce y que peca, es un mentiroso, porque si le conociera no pecara, porque para eso vino él, para quitar nuestro pecado.
¿ya? Entonces, ese es por eso es que la gente a veces no hace la relación cuando dice que Él vino a quitar el pecado del mundo, entonces lo miran como un cordero de Yom Kippur, porque la festividad de Yom Kippur es para alcanzar el perdón de los pecados, porque esa gente no tiene la conciencia de que la raza humana es esclava del pecado, de la maldad. Y Él es el cordero de Pesaj porque viene a liberarnos del pecado. ¿Ya? Ese es el sentido de la festividad. Entonces, como explicábamos nosotros, no podemos ir a tomar de ese cordero de Pesaj si no creemos que necesitamos ser liberados de algo que nos está atando. ¿Para qué lo vas a comer? Si no, eso es precisamente. Entonces, garantizamos alcanzar el objetivo espiritual de esa festividad dependiendo de la preparación previa que tengamos a la festividad, la toma de conciencia y la necesidad de ese cordero para seguir creciendo espiritualmente. Ese debe de ser el corazón correcto para ir a buscar y comer de ese cordero. Me llamó la atención algo que comentaste, Rabino. Ahorita en esta respuesta que nos dijiste e hiciste énfasis en que ya este año ya maduró el Aviv. ¿Hay alguna relación en eso para poder celebrar, para la cena, poder tener la cena en Pesaj? Claro que sí, porque nuestro calendario en la Torah es lunar solar, es un calendario agrícola. O sea, las festividades tienen que encajar con la agricultura en Israel. Por eso, por ejemplo, en el día después de Shabbat, de Hag HaMatzot, volvemos otra vez que en la festividad tiene que haber un Shabbat, al día siguiente se presentaba las primicias de la cebada, que es el primer cereal que madura en Israel. ¿Ya? Entonces, tú no podrías celebrar en mayo, por ejemplo, la festividad, porque hacía 2 meses que maduró la cebada, o sea, ya no es primicia, no sé si me explico. Shavuot, por ejemplo, es la fiesta de las primicias, porque el resto de cereales, el trigo, la avena, maduran unas semanas después que la cebada. Por eso es que en Shavuot tienes que ir a presentar las primicias de esos cereales. Entonces, las festividades tienen que encajar con la agricultura, ¿ya? Con las estaciones. Y las estaciones son regidas por el sol, no por la luna. Entonces, tenemos un calendario que marca los meses a través del ciclo lunar, pero el año lunar tiene unos días menos que el año solar. Entonces, ¿qué pasa? Si no hacemos los ajustes, ya cada vez va a llegar unos 2-3 años en que el Hag HaMatzot lo vamos a estar celebrando en febrero. Y en Israel no ha madurado la vid. ¿Y cómo va a ser que van a presentar la primicia de la cebada cuando no ha madurado? Se mueve en el tiempo. Entonces, por eso cada cierto tiempo se le mete un 13º mes al calendario hebreo. ¿Cómo sabemos qué año se le agrega y qué año no? Bueno, tenemos que fijarnos en el 12º mes del calendario. Si antes de que termine el 12º mes madura la Aviv en Israel, quiere decir que el mes siguiente es Aviv. Si termina el mes 12 y no madura la Aviv, quiere decir que el siguiente mes es el 13º mes de ese año. Ese año va a tener 13 meses y hasta el siguiente va a ser Aviv. Entonces, este año acabamos de terminar el día de ayer el 12º mes, y hacía ya 15 días que ya habían reportado que habían visto madurar la cebada en algunos campos en Jerusalén, en Israel. Eso quiere decir que, confirmando que hoy en la noche ya estamos en el segundo día del mes de Aviv. Muchas gracias, Rabino. Pues ya no tenemos más preguntas aquí en el chat. No sé si tú tienes alguna pregunta. No, ahorita en Facebook no tenemos. Bueno, entonces nos quedaría nada más que darte las gracias por esta ilustración, Rabino. Te lo agradecemos mucho y esperamos desde ya que podamos prepararnos toda la casa de Israel así de corazón a sacar el Hametz de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestros hogares. Así que
Muchas gracias, Rabino, muy Que así amable. sea. Que así sea. Casameaj a todos, bendiciones. Haxa